¿vale? Bueno, chicos, pues nada, vamos a empezar, ¿vale? Buenos días a todos, gracias por venir a primera hora del domingo, tiene mucho mérito y os lo agradezco. No sé si yo en vuestro lugar hubiera venido, así que de verdad que os reconozco el mérito. La charla se llama No puedes pasar y va del sistema de control de acceso de Drupal, ¿vale? Que ahora veremos cómo está montado. Esto es una referencia al Señor de los Anillos, a Gandalf, el No puedes pasar, pero no vais a encontrar ningún meme en la presentación porque es una presentación, me ha costado bastante hacerla, porque es una charla muy técnica, entonces vais a ver un montón de código. Básicamente el 90% de las slides son screenshots de código, ¿vale? Lo digo porque si alguno no lo puede ver, que se acerque un poquito porque es lo que vamos a encontrar toda la presentación. Me voy a presentar, yo soy Carlos Reig Matut, soy de Valencia y trabajo en Naciones Unidas en un proyecto que está muy chulo, y no lo digo porque esté trabajando yo en él. Es un proyecto que consiste en hacer un perfil de instalación para aunar las funcionalidades de cientos de webs en una, y con migraciones, y entre otras cosas estamos trabajando en la migración de un.org, la web principal de United Nations. Y por supuesto os cuento todo esto porque estamos buscando gente. Entonces, si a alguno le interesa saber más, no os voy a dar mucho la turra. Si a alguno os interesa más el proyecto y queréis saber más información, me escribís y yo os comento un poquito más. Bueno, vamos a empezar ya con el sistema de permisos de Drupal. Todo el mundo conoce la pantalla de permisos de Drupal donde hay 40.000 checkboxes. Normalmente tienes que cambiar en la configuración del Max Inputs bars de Apache para que te permita enviar ese formulario de la cantidad de checkboxes que hay. Estos permisos son la última capa, digamos, de la parte que tú puedes administrar mediante clics de acceso en Drupal. Toda esta estructura yo creo que todos la conocemos, pero bueno, la vamos a comentar un poco. Un usuario puede tener uno o varios roles, y los roles tienen permisos, de forma que tú las capacidades que le quieres dar a un usuario la defines en función de los permisos que tiene asignados en sus roles, en los roles que tenga. Para definir un rol se hace esto. Es una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando hice mi primer trabajo, mi primera feature relacionada con permisos, y es que te dicen en Drupal, ¿no? Definir un permiso es súper fácil. Tú te metes en el archivo tu módulo.permissions.yaml y defines algo parecido a esto. El identificador del permiso arriba, el administer nodes en este caso, un título para que lo pueda ver la gente en la pantalla esta de los permisos, una descripción, y bueno, hay varias opciones. En este caso el restrict access true te muestra el mensajito este de ten cuidado a quién le das este permiso porque tiene ciertas implicaciones. Y yo dije, bueno, de puta madre, esto es súper fácil, la verdad, pero luego, ¿dónde meto yo la lógica de qué hace este permiso? Porque al final esto lo que me está dando es un string, no tengo nada más. Pues ese string se utiliza en Drupal en 3 niveles distintos normalmente, ¿vale? Cuando hay 3 niveles, pero en realidad se dividen en 2 bloques. Primero, el nivel de ruta, que lo que hace es que cuando un controlador recibe una request, cuando el enrutador manda la request a un controlador, se comprueban permisos antes de nada, antes de que se instancie ninguna entidad ni nada de nada. Lo primero que se hace es comprobar ciertos permisos si quieres. Después están los de nivel de entidad, pero bueno, son 2 niveles. Dentro del nivel de entidad tenemos la propia entidad, que tú puedes tener permiso para ver, por ejemplo, un nodo que esté publicado o que no esté publicado. Eso es a nivel de entidad. Y luego a nivel de field, que también, por ejemplo, para editar un formulario de un nodo, tú puedes mostrar a los usuarios algunos fields en función de sus permisos y otros no. Un ejemplo, ¿conocéis el módulo Field Permissions? Pues eso es lo que hace el Field Permissions. Tú configuras qué roles pueden ver qué fields. Y eso se hace con el nivel de field de permisos. Vale. Vamos a empezar con la ruta. Drupal es un sistema modelo, es un patrón modelo vista controlador, ¿vale? Yo creo que eso todo el mundo lo conocemos, pero antes del controlador, antes de que empiece el controlador a hacer su trabajo, hay un componente que se llama enrutador. El enrutador lo que hace es recibe una request, comprueba normalmente la URL de esa request y le asigna el controlador que tiene definida esa URL, ese path, ¿vale? El router de Drupal se define en ese servicio, ¿vale? Está en el core.services.yaml y no sé, ¿se ve bien el
el código desde atrás? Ah, mira, ahí está. El router, pues este es de los que mejor se ve. Lo digo porque si lo ves mal ya, mejor que os adelantéis. El controlador el servicio del enrutador se define en este archivo, en el core.services.yaml, y ya nos puede dar una pista de que está haciendo algo con permiso. Se llama Access Aware Router. Luego tiene los argumentos que necesita y tal. Pero el enrutador principal de Drupal se llama así la clase. Y ahí, cuando estamos hablando de niveles de permisos a nivel de ruta, utilizamos lo que se llaman access checks, que no son lo mismo, que luego tiene otro nombre ligeramente distinto, pero aquí se llaman access checks, que son cualquier clase que implemente la interfaz Access Interface, ¿vale? Que también está en el core. Cuando tú compruebas un permiso a nivel de ruta, lo que te llega es bastante poca información. Te llega el usuario que tienes logueado y la ruta a la que se está accediendo, pero no, en ese nivel todavía no sabes si hay una entidad relacionada, si estás accediendo a una página de administración. Tienes una ruta y la cuenta del usuario que está accediendo a esa ruta. Y con esa información tienes que decidir si das acceso o no das acceso. Los access checks se vinculan a las rutas normalmente cuando estás definiéndolas, ¿vale? Luego sabéis que Drupal es muy flexible, que puedes manipular la definición en bastantes puntos, pero lo habitual es añadir los access checks cuando se definen las rutas. Este es el access check más básico. Esta es la ruta de Ajax. Cuando tú configuras Views para que funcione con Ajax, las peticiones para actualizarse y todo eso van a través de esta ruta, Views Ajax. Es bastante común. Y si os fijáis, bueno, tiene la típica estructura de una ruta. El identificador, el path, unos defaults donde está definido el controlador que va a gestionar esa petición, y luego el requirements /access true. El /access true es como un poco, no sé cómo decirte, es un poco arbitrario, podría ser cualquier cosa, no te dice mucho, pero si te metes aquí, verás que la clase, este es el access check más sencillo que existe, que es acepta o true o false como valor en el requirement. Y si vemos aquí el código, esto es el default access check que implementa el routing access interface, que es un alias de el access interface que os comentaba aquí, ¿vale? Y lo que implementa es el método access, que lo que hace es cargar el requirement. Si es igual a true, devuelve un access result allowed. Si es igual a false, devuelve el forbidden, y si no es igual a nada, o no es ninguno de estos dos, devuelve un neutral. Esta parte ya es importante porque estamos viendo que hay tres estados que puedes devolver, tres access results: allowed, forbidden y neutral. Podría parecer que allowed y neutral son ligeramente parecidos, pero en función de dónde los estés devolviendo, en particular el allowed y el forbidden está claro. El neutral, en función de dónde lo estés devolviendo, en qué parte del nivel que os estaba comentando antes, si lo devuelves en los fields, lo devuelves en el nivel de entidad o lo devuelves en el nivel de ruta, cambia radicalmente el comportamiento, el resultado final del access check, ¿vale? Ahora lo veremos eso. Otro ejemplo de access check distinto sería el entity access, /entity access. Este es el más común, habitualmente se utiliza, este lo vais a ver en muchas partes. Aquí otra vez tenemos otra definición de una ruta, que es la de aprobar comentarios. Tiene la parte común de las rutas, el path, los defaults, y luego en requirements tiene más cosas que antes. Pero la parte que nos interesa es la de /access check. Si os fijáis, antes el _ era /access y ahora es /access check. Ahora veremos cómo se define cómo sabemos cuál tenemos que utilizar, qué ID de requirement tenemos que utilizar. Y luego por otra parte tenemos en la parte de la derecha otro string, es comment.approve. Esto ahora veremos lo que significa. Aquí tenemos el access check que os estaba comentando antes, y si os fijáis, el getRequirementEntityAccess lo que hace es un explode de la primera parte EntityType y la segunda parte operación. O sea, la primera parte de aquí te está indicando el EntityType y la segunda parte te está indicando la operación que quieres hacer sobre el EntityType. Sobre la entidad, perdona. Entonces aquí tenemos, cargamos el EntityType, lo veis ahí, Entity Parameters Get EntityType. Sabéis que en Drupal, por consenso, cuando tú estás viendo una página de una ruta, normalmente en los parámetros de la ruta está en un nodo, por ejemplo. Tú cargas los parámetros cuando estás viendo la ruta canonical de un nodo, cargas en los parámetros y tienes un node y ahí tienes la entidad cargada. Pues aquí es lo que estamos haciendo, cargamos la entidad con la variable EntityType que la hemos conseguido de hacer el explode. En este caso estaríamos cargando un comentario. Cargamos un comentario
y luego llamamos al método access de ese comentario. Aquí el método access ya estaría bajando al nivel de entidad, a los access checks de nivel de entidad, ¿vale? Que ahora luego solo lo veremos. Y esta es una forma muy habitual de trabajar con los access checks, y es que delegan a las entidades. Normalmente cuando estás viendo una ruta, lo habitual es que estés viendo una entidad de alguna forma o de otra para hacer algo. Pues normalmente se delega al sistema al nivel de entidad la decisión de dejar pasar o no dejar pasar. Y si no, devuelve un neutral. Y ya por último, el último ejemplo, esto es para que veáis que hay muchos access checks distintos, sería el de permissions. El de permission. Este de aquí, seguro que lo podéis adivinar, lo que hace es comprobar si el usuario que está accediendo a esa ruta tiene el permiso que se ha definido allí o no. En realidad es un pelín más elaborado que eso, y lo que tiene es otro explode y te permite concatenar permisos con un más o con una coma. O sea, o este permiso, o este permiso, o este permiso, o este permiso, y este permiso, y este permiso. Y devuelve utiliza los helper methods de access results, el allowed if has permission, o en este caso este solamente, para devolver el resultado. Vale. Hay unos 40 tipos de access checks distintos en Drupal. Estos son 3 que os he mostrado, pero sí que podéis ver todos los que hay buscando las clases que implementan la interfaz que os he comentado antes. Y como último detalle, también comentaros que puede haber varios access checks en la misma ruta. En este caso tenemos la ruta en la que te salen todos los bloques disponibles para un tema. Y si os fijáis, aquí tenemos en requirements, tenemos dos definiciones, el access theme y el permission. Antes también teníamos varias definiciones, pero el CSRF token no corresponde a un access check. Esto es bastante arbitrario, el nombre este es bastante arbitrario y ahora os explicaré cómo poder definirlo. Pero, o sea, en este caso teníamos un access check porque lo otro no corresponde a un sistema de control de acceso, y en este caso tendríamos 2 access checks ahí definidos. Y ahora viene una parte muy tricky de Drupal, y es que cuando hay varios, porque si hay un access check está claro, tenemos lo que nos devuelve el access check, que es el resultado de la ruta, y dejas pasar o no dejas pasar. Pero si tenemos 2, uno me devuelve neutral y otro me devuelve forbidden, por ejemplo, ¿cuál es el bueno? O allowed y forbidden, ese sería más raro. ¿Tenemos que dejar pasar o no? ¿El primero que devuelve es el que vale o cómo lo hacemos? Pues para eso, para cuando hay más de un resultado de un access check, cuando hay más de un access result, para juntarlos, para llegar al resultado final, se utilizan hay dos operaciones, o un or if, que se llama, o un and if. Particularmente no me gusta mucho ese nombre porque no lo entiendo, o sea, creo que lleva a confusión, pero ahora os explicaré la diferencia. Para que lo sepáis, cuando estáis accediendo cuando estáis utilizando access checks y estáis a nivel de ruta, se utiliza and if. Y and if significa que a efectos prácticos devolver un forbidden y devolver un neutral es lo mismo. Si tienes 5 access checks y 5 te devuelven allowed y uno te devuelve neutral, el resultado va a ser negativo, no te va a dejar pasar, ¿vale? Aquí podéis ver la diferencia de las dos operaciones que se utilizan para sacar un access result final si hay varios implicados. Tenemos el and if, que es el que os acabo de comentar, que se utiliza para los access checks de las rutas, y bueno, básicamente está bastante bien explicado arriba. Si hay un is forbidden, siempre devuelve is forbidden. Si los dos que se están comparando, los dos son allowed, se devuelve un allowed. Y si uno de los dos es neutral, se devuelve neutral. Ahí tenéis la tabla de verdad. En la F veis que cualquier access check que no sea que se compare con un forbidden, siempre da forbidden. Los neutral si es con un allowed, da neutral. Si es con un neutral, da neutral. Y si es con un forbidden, da forbidden. Y los allowed solamente da allowed cuando se está comparando con otro allowed. Si allowed con neutral, da neutral, que es lo que os estaba explicando antes. Y en el or if es ligeramente distinto. Y es distinto porque cuando comparas un allowed y un neutral, te da allowed, ¿vale? No te da neutral. Esta chorrada, o sea, esta pequeña diferencia es súper importante, porque el neutral juega mucho. Yo cuando empecé con esto pensaba que el neutral era como una cosa que, bueno, no sé lo que hacer, devuelvo un neutral. Pues no, a veces estás devolviendo un forbidden, es lo mismo. Tienes que tenerlo bastante claro. Vale. Y luego a nivel de ruta tenemos el Access Manager, que esto básicamente hace lo que os estoy comentando.
coge la ruta, resuelve los argumentos. Bueno, aquí hace la magia que hace Symfony Drupal para sacar los access checks y lo que hace es compararlos con el undiff. ¿Lo veis ahí en la línea esa que está un poco resaltada? Pues va haciendo el undiff, undiff, y al final el resultado que se devuelve, esto es el resultado final de la ruta, lo que te va a dar, después de resolver todos los access checks. Te devuelve si es allowed. También es importante que te devuelva el is allowed y no is not forbidden, por ejemplo, porque si te está devolviendo un neutral del resultado de los access checks, no te va a dejar pasar, porque tiene que estar allowed. Bueno, ¿hasta aquí está más o menos claro? Vale. Esta es la forma que os decía para poder crear un access check. Aquí vemos la definición de uno, es un servicio normal de Drupal, que igual que cuando tú estás implementando un event subscriber, le metes un tag para que Drupal sepa que es un event subscriber y que cada vez que se envíe un evento tiene que preguntar. Aquí es lo mismo, le defines el tag de access check y le dices el string este arbitrario que os decía, por ejemplo, ahí sería access team, ¿vale? El string ese que se tiene que leer para que Drupal detecte que tiene que cargar esa clase, ese access check, y comprobarlo para esa ruta. Ok, ahora bien, vamos a pasar al nivel de la entidad. Es el segundo nivel de los que os comentaba antes. Todas las entidades de Drupal tienen un entity type, ¿vale? Y todas las entity types implementan la interfaz entity type interface. Y la entity type interface tiene como obligación en su firma la obligación de implementar el método getAccessControlClass. ¿Qué significa esto? Que todas las entidades de Drupal tienen un control de acceso, aunque luego devuelvas que true, que es un true siempre y tal, pero todas las entidades de Drupal tienen que implementar un control de acceso. Esto significa que las entidades de Drupal no son solo las de contenido, las que conocemos, de nodos, también están las de configuración. Las entidades de configuración también tienen access check, también tienen control de acceso. Vale. ¿Alguna vez alguno habéis hecho un entity type custom? De los típicos que copias o con el Drush generate y tal. La forma que lo que tú al final recibes es una entidad, ¿no? Y luego un comentario arriba, tipo definición de propiedades y tal. Pues normalmente el access control de los... Bueno, antes se llamaban access checks, ¿vale? Ahora se llaman access control handler. El access control handler de las entidades, de las entity types, se define en ese comentario donde estás definiendo las particularidades del entity type que estás implementando. Si no se ha definido, si tú no lo defines, siempre hay uno por defecto. Hay un access control handler por defecto, que es el entity access control handler, que es sobre el cual están basados casi todos los demás. Y por último, así como antes teníamos como parámetros de entrada la ruta y el usuario, aquí tenemos la entidad, porque ya sabemos qué entidad estamos cargando, estamos preguntando a la entidad si podemos acceder o no, la operación que se quiere realizar y el usuario. Acordaos antes que en el tema del comentario, en la ruta del... A ver, ¿dónde estaba el del comentario? Comment approve. Cargábamos el comentario y ya llamábamos a una operación en concreto con la cuenta, ¿vale? Ahí tenemos ya toda la información, entidad, operación y cuenta. Pues esos son los parámetros de entrada del Access Control Handler, sí. Vale, vamos a ver un ejemplo. Esto es del nodo, ¿vale? Este es el comentario que hay encima de la entidad nodo. Vemos que, entre otras cosas, se define en los handlers el access. Y como estamos viendo, ahí tiene, no sé si lo veis, pero bueno, pone Drupal node type access control handler, que no es el por defecto. El por defecto es entity access control handler. Pues estamos utilizando uno en particular. El entity access control handler interface, o sea, tú cuando implementas un entity access control handler puedes implementarlo desde el base, que ya hemos visto que se utiliza por defecto, o puedes implementar uno completamente nuevo. Pues esto sería lo que tienes que implementar si quieres implementar la interfaz que define los métodos que hay que implementar en caso de que quieras hacer uno completamente nuevo, que son el método access, que justo es el que hemos visto antes, que se utilizaba en el comment approve, el create access. Este es importante porque cuando tú quieres comprobar los accesos a una entidad que no existe, como no existe la entidad, no puedes llamar al método access. Entonces se utiliza uno en particular, reset caché, set module handler, que estos son internos, y luego field access, que es el tercer nivel que os comentaba al principio.
Aquí tenemos un ejemplo de una entidad de configuración, para que veáis lo que os comentaba antes, que no solamente las entidades de contenido tienen acceso de control de acceso. En este caso estamos con el date format, que veis que extiende el config entity base, y os voy a enseñar, bueno, aquí aparece también, el acceso no es el por defecto, tiene uno concreto, date format access control handler, que podemos ver aquí, ¿vale? Si os fijáis, extiende de Entity Access Control Handler, es decir, extiende del por defecto, pero sobreescribe un método, el checkAccess. Y lo que hace básicamente es, los date formats, yo no me acordaba, la verdad, he aprendido un montón de Drupal haciendo esta charla, porque son cosas como son a veces un poco de detalles. Los date formats los puedes bloquear, ¿vale? Hay un checkbox que puedes bloquearlo. Entonces, si el date format está bloqueado, las operaciones de delete y update no los puedes hacer. Te da un forbidden, te devuelve un forbidden y ya está. Cuando tú intentas hacer una de estas dos operaciones, no puedes, si está bloqueado. Si no está bloqueado, se deriva al parent check access, que es el del por defecto, que luego lo veremos. Vale. Aquí es donde se está mostrando, donde se está añadiendo Drupal añade el access control handler por defecto, ¿vale? Si os fijáis es en el constructor de la entity type, o sea, es como al principio de los principios, si no lo tiene definido, añado este. Vale, ahora viene una duda, vamos a ir viendo, o sea, la charla va a ser todo el rato así, vamos a ir viendo un poco el código cómo va para ver cómo Drupal por dentro define si se puede dar acceso a una operación o no. Pero el ejemplo más básico, que es el que quería poner para la charla, es el de cuando yo tengo un nodo y lo publico por defecto, sin ningún permiso especial ni nada. Yo tengo un nodo, lo publico y un usuario anónimo lo puede ver. Y yo tengo un nodo y no lo publico y un usuario anónimo no lo puede ver. Pues vamos a ver la traza del código por donde pasa para que eso pase. Vale. Este es el access del Content Entity Base, que es el que tiene el nodo, ¿vale? Esto no lo he puesto en las diapositivas, igual lo tenía que haber puesto, pero la ruta canonical de un nodo utiliza el access check, estamos hablando de rutas ahora, ¿eh? El access check del entity, este de aquí. Utiliza el access check del entity, que lo que hace es cargar el nodo y llamar a su método access, ¿vale? Pues el método access del nodo es este método de aquí, que es el del Content Entity Base, no tiene, es de su clase padre. Y lo que hace es, si la operación es crear, utiliza el método createAccess de su access control handler, y si la operación es otra, pues ya llama al método access. Vale, esto de aquí es súper común, que tú en una entidad, de hecho yo creo que está pensado para eso, cuando tú tienes una entidad y tienes que implementar su método access, en lugar de picarte allí todas las condiciones, todo lo que quieras picarte, lo que tienes que hacer es implementar un access control handler y utilizarlo, el de su node type, ¿vale? El de su entity type. Entonces, básicamente este método lo que hace es llamar al access control handler del entity type, el que hemos visto antes que era el node, en el comentario está definido, no sé si os acordáis, que ponía node control access handler, que es este de aquí. Node type access control handler. Entonces el nodo está llamando a ese access control handler. ¿Vale? Pues vamos a ver el método access del access control handler. Este es del genérico, ¿vale? Primero vamos a ver el genérico y luego vamos a ver el de los nodos. Vale, este es un método muy largo, lo he dividido en 3 slides. Esta primera slide, o sea, viene la ruta, ¿vale? Viene la petición. Vamos al access check del canonical. El canonical me dice que delegamos en access. Access me dice que vamos al get access control handler. Bueno, pues ahora ya estamos en este método, ¿vale? Por ahora estamos aquí y todavía estamos en el nivel de ruta, porque el nivel de ruta lo único que ha hecho es preguntar aquí abajo. Vale. Esta parte de aquí lo que hace es de caché. Si os fijáis, no tiene nada de lógica, no hay nada de no comprueba el status por ningún sitio, el status del nodo. Básicamente construye un cache ID y si lo ha calculado con anterioridad lo devuelve y si no, pasamos a la siguiente parte. A esta parte. Y esta parte es donde está la magia. Yo estoy seguro de que muchos de vosotros, cuando habéis venido a la charla, estabais pensando en el hook access de siempre, vamos, el que se implementó toda la vida. Pues esa llamada ocurre aquí, en el access control handler del básico, el entity. Primero se llaman
a todos los hooks que tienen implementados en el sistema, y luego se procesa el return, o sea, con todos los access results, tanto los allowed como los forbidden, como los que hayan resultado, se hace otra vez el cálculo de a ver cuál toca. Y en este caso es importante que sepáis que se hace un OR-if, es decir, que si hay un allowed y un neutral, el allowed es el resultado de la operación. ¿Vale? Seguimos con el método. Si el resultado de los hooks no es un forbidden, porque si es un forbidden, da igual que hagas un OR-if o un AND-if, que ya siempre te va a estar devolviendo denegado. Pues si no es un forbidden, vamos a un método que se llama checkAccess, que es como el método por defecto del Access Control Handler. Este método es un método que el que se supone que tienes que sobreescribir cuando vas a hacer un Access Control Handler custom que esté basado en el base. Porque en el base este método está vacío, no te devuelve nada, y lo que tienes que hacer es implementar tú la lógica custom de tu content type, de tu entity type, perdón. Y luego, cuando tengamos el resultado, pues llamamos al result. Ok, pues hemos quedado que aquí se están llamando a los entity access. Aquí no hemos visto nada de status, no hemos visto que se esté denegando acceso, no hemos visto nada de esto. O sea, por ahora yo no sé dónde se está denegando o aceptando el acceso en función del publisher del nodo. Pero bueno, sí que hemos visto que se llaman a los hooks. Vamos a ver los hooks de los nodos, a ver si ahí estamos haciendo esa comprobación. Este es el node access y bueno, vemos que cargamos el bundle, comprobamos si la operación es de update. La operación para ver un nodo, o bueno, cualquier contenido, es view, ¿vale? De hecho, lo podemos ver. Perdonad que vaya atrás y adelante, pero es que creo que es un poco importante. Cuando estábamos llamando aquí, bueno, operation es por defecto, a ver, operation. Vale, operation salía de aquí, y bueno, en este caso es comment approve, pues en el node es node.view, ¿vale? Entonces, la operación que llega al access control handler es view. Aquí tenemos el node access, lo que estaba diciendo antes, el hook, pero aquí tampoco se está comprobando el status del nodo ni nada. Es como si es un update, comprobamos los permisos de edición. Si es un delete, comprobamos los permisos de eliminación, pero si no, devolvemos un neutral. Y hemos dicho que un neutral no es un approve, o sea, él tiene que devolver un allowed. Cosas importantes. Esto de aquí ya estamos utilizando el sistema de permisos, ¿vale? Aquí a este nivel ya estamos comprobando que la operación que se quiere hacer, se puede hacer a través de un sistema de permisos. No hay más, bueno, se utiliza, por ejemplo, si es el mismo usuario, porque claro, el delete own ya tienes que saber cuál es el usuario. Pues ahí la lógica esa sí que se está implementando para sacar el access result. Pero básicamente todo lo que puede hacer un usuario o no, tenemos que consultarlo al sistema de permisos. ¿Vale? Pues aquí tampoco nos resuelve la duda de por qué cuando voy a un nodo que no está publicado no lo puedo ver. Vamos a ver. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Se os ocurre algo? Pues lo que pasa es que aquí estábamos viendo el código del Entity Access Control Handler en lugar del node, que es el que estaba definido en la entidad nodo. Este es el base. Tenemos que ver el del nodo, que es este de aquí, el Node Access Control Handler Access, que está basado en el otro, ¿vale? O sea, se hace cuando se llama al parent, se hace todo lo de antes. Bueno, pues debe de estar aquí, la comprobación del status. Vamos al usuario, comprobamos si tenemos bypass Node Access, porque claro, si tenemos el bypass no hace falta comprobar nada más, simplemente se aprueba y ya está. Si no tienes el access content tampoco se va a poder ver y llamamos al padre. Entonces, aquí tampoco estamos haciendo el status. Llegados a este punto, cuando yo estaba preparándome la charla, pensé, esto es muy complicado. O sea, no sé, el status es como la comprobación más básica, ¿cómo es posible que no se esté haciendo ya aquí? O sea, no hay más donde mirar. Como no sea un hook por ahí escondido que no haya visto, no lo entiendo. Y el truqui está en que que es la última parte del método access, del base, del access control handler base, si os fijáis, pone, si no está forbidden, hacemos un OR-if con el método que os he dicho antes, que es el check access. Pues es que ya no queda otra, tiene que estar ahí esa comprobación. Vamos a ver el método check access, a ver qué hace.
Aquí estamos. El check access. Aquí comprobamos, mira, aquí ya sí que tenemos un status, bien, vamos bien. Comprobamos el status, si la operación es view y no está publicado y tengo el permiso de ver mi propio contenido y estoy autenticado y el autor soy yo, déjame pasar. Bueno, eso no resuelve el permiso de ver mis propios contenidos no publicados, pero no el del anónimo. ¿Este es el check access del node o del entity? Buena pregunta, es del node, pero sí, es buena pregunta. Y bueno, pero vamos a seguir, esa no, hay más código. Vamos a seguir el Revisions Operation Map. Bueno, por cierto, me podéis interrumpir cuando queráis, ¿eh? No, o sea, perfecto. Ahí he escondido código que no tiene nada que ver porque son con las revisiones, operaciones con las revisiones y tal. Y luego ya venimos a la última parte que pone Access Results igual a Grant Storage Access. Y esto es una particularidad de los nodos que tiene una cosa que se llama Node Grant Access, que no voy a explicar porque es complicado de entender y de explicar ni os lo cuento, o sea, es muy complicado. Pero resumiendo, la capacidad que te da este sistema es de tener que cada nodo pueda tener condiciones, por nodo, condiciones concretas para dar acceso en función de cómo se haya escrito una tabla de access record. Es complicado, os recomiendo que si os interesa esto lo veáis, pero también os digo que es una cosa que es solo para nodos. Aquí no hay, en las taxonomy terms, en ninguna otra entidad está, esto es de nodos. Y bueno, llamamos un grant storage, que ahora veremos lo que es, y si la operación es view tal, access result, pues aquí el único sitio donde podemos tener que estar comprobando el status es en el access. Vale, tenemos ya el node grant database storage access y vamos a ver lo que hace. Si la operación no es view, update o delete, es decir, las básicas, que son las que cubre este sistema, que está solo para nodos, os digo, devolvemos un neutral. Luego vamos a ver las implementaciones del node grants. Si no existen implementaciones de node grants, ¿qué significa esto? Que si yo no he utilizado el sistema de node grants para personalizar este control de acceso, como os comentaba antes, lo que hacemos es, si la operación es view, devolverla en el caso de que esté publicado, y si no, daría un forbidden. Aquí, o sea, bajando todos esos niveles, es donde se comprueba si un usuario anónimo tiene acceso para ver un nodo que no está publicado o no, y si no, devuelve un neutral. ¿Vale? Vamos a recapitular. Las entidades tienen definido un Access Control Handler. Bueno, perdonad una cosa, esto de aquí está cortado, pero el código sigue por abajo. Si existen node grants, se implementa la lógica de node grants, ¿eh? No es toda la función esta. Las entidades tienen un Access Control Handler, todas las entidades lo tienen, ¿ok? Cuando se llama el método access de una entidad, lo que normalmente se hace es bajar al Access Control Handler del Entity Type. Por defecto es el Entity Access Control Handler, que es el encargado de invocar a los hooks con los que normalmente trabajamos. Si los hooks no están prohibiendo ya el acceso, llamamos al método checkAccess del Access Control Handler. Y los nodos tienen un sistema de grants particular, y el método para evaluar en entidades es el ORIF y no el UNDIF. Guay. Ahora vamos a nivel de field. Este field access se utiliza, por ejemplo, cuando estás cargando un formulario para ver los fields que se pueden editar. Bueno, tiene bastantes usos. Y el código que se hace, bueno, es básicamente, este por ejemplo es el del, creo que es el del Entity Base, el del Access Control Base, ¿vale? El genérico, digamos, el por defecto. Como se comprueba que no estamos editando el ID, el field definition, que no es su ID, bueno, hace comprobaciones básicas de que se utilizan en todas las entidades, porque todas las entidades tienen ID y UUID. Y luego llamamos al check field access, que viene a ser lo mismo que el check access para el nivel de entidad, que es como el método que tú normalmente sobrescribes cuando quieres tener cierto control sobre el control de acceso a fields. Y bueno, aquí utilizamos el UNDIF. Bueno, bajamos y aquí no hay mucha más. Hay un hook también, el Entity Field Access, que también se puede invocar. Y bueno, sacamos aquí el resultado con el Process Access Hook Results, que es un ORIF. ¿Vale? Lo que os decía de que neutral y allowed devuelve allowed. Y esto es gracioso porque el Check Field Access, que es el primero que se ve allá arriba, que es el que se supone que se tiene que sobreescribir
cuando tú quieres tener una lógica custom de access check a fields, en el base es allowed. O sea, en el base, si tú no sabes escribir nada, te va a dejar ver los fields y ya está. Sin embargo, otra cosa que he descubierto hoy, que no lo sabía cuando estaba haciendo la charla, cuando estaba preparando la charla, es que si tú a un usuario le das el permiso, a un rol, de editar nodos, editar cualquier nodo, pero no le das el permiso de administrar nodos, ese usuario no puede publicar los nodos, entre otras cosas. No sé si lo sabíais, yo lo he descubierto ahora. No puedes publicar los nodos. Entonces, ¿por qué no puedes publicar nodos? Bueno, aquí estamos viendo el check access field, el check field access del Entity Access Control Handler, que es el genérico, pero como hemos visto antes, el nodo tiene su propio Control Access Handler, que es este de aquí. Entonces aquí lo que hacemos es comprobar para esos fields, el created, status promote, bueno, todos estos, si la operación es de editar, solamente permitir el acceso, devolver un access result allowed si tiene el permiso de administer nodes. Vale, y ahora íbamos a hacer una demo, pero no me ha funcionado la conexión de cable, entonces es un poco... no, pero es que este portátil no es mío. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? 10 minutos. ¿Para qué? ¿Para cuánto? ¿Para las preguntas? No, o sea, te quedan de los 45, te quedan 10. Ah, perfecto. Pues entonces aquí venía una demo. No sé muy bien cómo la podemos hacer, la verdad. Creo que os la tengo que contar. Es una putada. Porque esto es todo el rato un montón de código y la demo estaba guay porque te hacía un poco... Te mostraba todo lo que hemos visto y no lo vamos a poder. Pero bueno, os la voy a contar, ¿vale? A ver. Es que no lo sé. Es que es un VGA. Yo creo que no puedo. ¿Alguien tiene un portátil con PHP Storm y un Drupal 9 levantado? El portátil. Pero, ¿por qué no Bueno, va esto? sí, esto no va. No me ha funcionado. A ver si ya va. ¿A dónde está? Levántalo, por favor, y me lo traes. Si tienes yo esto, ¿tienes el cable de este? No, es que no tengo HDMI. Ah, Entonces, ah, no, pero que ya no hemos tienes estado antes un buen rato intentándolo, no lo hemos conseguido. Ah, vale. No pasa nada. Bueno, en realidad creo que vamos a tardar más de 10 minutos haciendo esto. Os la voy a tener que contar y ya está. Sí, por supuesto. Ah, mira, este igual sí que me funciona. Gracias. ¿Tiene USB aquí, USB-C? Puedo ver si te pillo. A ver si me funciona. Pero no, es que este no es el mío. A ver, si podemos cambiarlo. Sí. ¿Esto lo tenías tú? ¿Era tuyo? Sí, este es mío. Ah, qué bien. Llevo todo el pack de Gracias. temática. Gracias. Súbalo y ya se te... Gracias, tío. Bueno, ¿por ahora ha quedado más o menos claro o qué? Sé que es complejo, ¿eh? Y son muchas indirecciones. No, pero espérate que esto tengo que activarlo. Vale. Ahora sí. Ahora creo que sí. Mira tú. Gracias, ¿eh? A ver si te pasa para esta otra pantalla, debería pasarte para otra. Ahí va. Vale, perfecto, qué bien. Pues nada. Bueno, aquí tenemos la demo. A ver. Vale. Tenemos el portal de noticias, que esta va a ser la demo, ¿vale? Tenemos un role editor que puede marcar... Bueno, vamos a hacer un portal de noticias y no queremos que haya fake news. Entonces, no queremos que los usuarios anónimos puedan ver fake news. Tenemos un role editor que puede marcar las noticias, los artículos como fake news,
pero no puede publicarlos, porque eso lo hace el administrador. Y los usuarios anónimos no pueden ver fake news, aunque estén publicadas, y por supuesto no pueden ver los artículos que no estén publicados. Un ejemplo bastante sencillo. Entonces lo que hacemos es, tenemos los permisos. Para dar esa capacidad a un editor, tenemos que crear un permiso que permita para definirlo, ¿no? Entonces eso os he explicado antes que se hacía aquí, creando un permiso view fake news. En realidad sería manage fake news, pero bueno, como os he dicho, es un string. Tenemos aquí el permiso definido, limpiaríamos la caché y en ese momento el permiso nos aparecería aquí, ¿vale? Un content editor puede ver y editar fake news, ¿vale? Perfecto, pues le vamos a dar el permiso y a guardarlo. Este navegador lo tengo abierto con una sesión de editor. Ahora este es de admin, perdón. Este es de editor. Vale, pues, bueno, tenemos 4 noticias, tenemos 2 fake y 2 ok, 2 que están bien, que no están marcadas como fake news. Vale, pues ahora yo, como tengo ese permiso, el de ver las noticias fake news, me puedo meter aquí, editar, bueno, otra cosa, perdón, que falta es el de editar contenido. Al rol de editor le he dado el permiso de editar cualquier contenido. ¿Ok? Bueno, por daros un poco de contexto, los artículos los he creado con el administrador. Vale. Entonces yo me meto aquí los artículos y he añadido un field que es a fake news y lo desmarco con este usuario. Vale. Cosas que tenemos que tener en cuenta aquí. Primero vamos a ir a lo más básico, y es que un usuario anónimo no puede ver ninguna fake news. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Se os ocurre de alguna forma? Lo más básico, no vamos a hacer nada sofisticado. ¿Alguna idea? Implementar el hook access, ¿vale? El hook access de los nodos lo vamos a implementar. Entonces, bueno, tenemos aquí el fake news manager, este es mi nombre de módulo, node access. Y bueno, comprobamos si la operación es de ver, es de visionado, y ¿se ve bien? No se ve muy bien esto tampoco, ¿no? Vamos. Pues no ha cambiado mucho, ¿no? Creo que he cambiado el de la interfaz. Creo que hay una opción en settings que te permite hacer zoom con la rueda. Sí, la busqué ayer, pero creo que este PHP Storm no me... ¿Tú lo has visto? La estuve buscando ayer, pero no la encontré. Si buscas Win en el... Mira, sí, perfecto, genial, gracias David. Vale. Vale. Joder, después de lo que hemos estado sufriendo antes, tío, y ahora... Bueno. Tenemos el hook access, que lo que os decía, entra entidad, operación y cuenta, ¿vale? Y la lógica es bastante sencilla. Comprobamos mediante el field, bueno, primero comprobamos que estamos evaluando el access result de un artículo y para la operación de vista, de visionado. Entonces, en ese caso, sacamos el valor del booleano, si está marcado o no está marcado, y en caso de estar marcado y en caso de no tener el permiso, lo que hacemos es prohibir el permiso. Esto no se hace... el sistema de acceso de Drupal es muy completo y está muy guay, pero por otra parte tiene una serie de desventajas. O sea, tampoco sabría muy bien cómo solucionarlo, pero yo sé que hay un status por ahí, lo tengo que saber, que hay un published, un checkbox published, que es más importante que esto. O sea, que si no hay si el contenido no está publicado, no lo puedo ver, aunque no sea una fake news. Entonces, si yo aquí, si yo eso no lo sé, y devuelvo una allowed, o sea, hago la condición a la inversa, es si no es una fake news, permito el acceso.
entonces estaría permitiendo ver nodos publicados. Bueno, nodos no publicados, perdón. Vale, pues es importante que hagamos siempre el caso más, no sabría cómo definirlo, pero tener en cuenta las condiciones que vienen después, más conservador, ¿vale? Yo sé que si es una fake news y no tienes el permiso para ver fake news, no puedes verlo, ya está. No lo autorizo al revés. Vale, pues esto de aquí sería la implementación de nuestra funcionalidad de permisos. Yo ahora me vengo aquí como no voy a sacarme una sesión de anónimo porque no quiero abrir otro navegador. Voy a quitarle el permiso al editor, que ya habéis visto que, no sé si lo habéis visto, pero yo ahora mismo puedo verlas. ¿Vale? Esta fake news, tengo acceso a esta fake news. ¿Vale? Pues si le quito el permiso, ahora recargo y ya no tengo acceso, estamos haciéndolo bien. Y el nodo está publicado, no os lo he enseñado, pero está publicado. Vale, bueno, pues esta sería la implementación del Hook Access. Pues nada, vamos a ver esto de aquí. ¡Carámbanos! Todavía están aquí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Si no tiene acceso, las fake news está dándome el access denied, esto está funcionando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Será la caché? Bueno, no voy a limpiar la caché, no es la caché. Que el sistema, para poder hacer esas comprobaciones, necesitas que la entidad esté cargada, que venga de la base de datos, la query se ha hecho, te devuelve no sé qué, carga todo, luego cargas el objeto, llamas al método, haces todo esto, y eso es súper ineficiente. Imagínate que tenemos una vista que te muestra 20 artículos, de los cuales empaginados en páginas de 10, por ejemplo, bueno, o 20, da igual. Cargas los 20 nodos y resulta que los 20 no se pueden ver. ¿Qué haces? Tienes que tener la lógica para cargar otros 20, porque los tienes que cargar primero para ejecutar ese método. Pues para que el sistema de accesos funcione con queries y con vistas, tienes que implementar query. Bueno, puedes hacer dos cosas. En el caso de los nodos puedes utilizar el node grants que os explicaba antes, que lo podéis, pero es muy complicado. Yo os recomiendo que utilicéis un query alter, que igual que estáis modificando el sistema de acceso cuando vas a ver el nodo, pues modifiques las queries que van a sacar los nodos de la base de datos. En este caso, esto lo quito y veis que estoy implementando este hook, el hook query tag alter, que lo que hace es, bueno, ¿sabéis cómo funcionan los tags en las queries y todo eso? Tú puedes añadir un tag, entonces a cualquier query puedes añadir un tag arbitrario y puedes implementar un hook para escuchar cuando se ejecute esa query, así, ¿vale? El tag en este caso sería nodeAccess, que automáticamente se mete en las vistas que consultan a nodos y en las queries que están consultando contenido. Bueno, este sería el código para modificar la query. Es un poco más complejo de lo que me gustaría, pero como aquí estamos recibiendo la query ya de SQL, no es un entity query. Estamos modificando ya tablas, tenemos que ir al nombre de la tabla, al nombre del campo en concreto y estamos a nivel de query. Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, aquí lo primero, sacamos el usuario y la operación, comprobamos si tiene permisos. Si tiene permisos para ver las fake news no hacemos nada porque nuestro feature va acerca de no permitir que se vean fake news si no tienes permiso. Y sacamos las fake news IDs. Aquí hay un detalle. Aquí estoy sacando los identificadores de nodos de las fake news. ¿Vale? Y hay un detalle que está curioso. ¿Vale? Que es este de aquí. Access check false. ¿Qué pasa si yo no pongo? Por defecto os he comentado que el node access está en views, en queries y tal. Si yo no pongo el access check false, esto se va a empezar a hacer un código recursivo. No va a acabar nunca, me va a dar un error 500 porque esta query va a preguntar otra vez el módulo, vamos a volver a ejecutar el hook y se va a quedar siempre en una recursión infinita. Entonces lo que hacemos es quitamos el access porque yo lo único que quiero son los nodos que tienen este field a 1 y modificamos la query para que los registros que me devuelva no tengan el NID, ningún NID de estos. ¿Vale? Luego, bueno, esto es importante también. Esto hay que cachearlo y como depende de los permisos de los usuarios, pues le ponemos el contexto de los permisos de usuarios, de forma que si los cambiamos en algún momento, esto la caché de esta se invalida. Vale, pues vamos a ver cómo funciona. En este caso sí que hay que limpiar caché.
y al recargar ya no me aparecen, porque está ejecutándose la condición. Y esto no lo he probado. Vamos a ver el efecto demo. Vamos a ver si limpiar la caché y dándole el permiso de nuevo, si se invalida correctamente. No, hay que limpiar caché. Bueno, por la caché, ese código habría que trabajarlo un poco. Pero al limpiar caché y tener permisos, ya me vuelven a aparecer, porque ahora sí que tengo acceso a ellos. Por los cache tags. Por los cache tags, puede ser. El cache context es correcto, para que... Perdón, que me estoy metiendo aquí. No, por supuesto. No, digo que el caché context es perfectamente correcto y debe de estar para que se caché de forma diferente dependiendo de los permisos que tengan los usuarios. Pero aparte de eso tendría que tener un caché tag para que se invalide la caché cuando tú cambias los permisos. Muy bien, pues gracias. Y nada, ya está aquí la charla. Preguntad, dudas. Ahora tenemos el PHP Storm aquí levantado. Si tenéis alguna duda respecto a todo lo que he comentado antes, podemos hacer una trazada de X debug, lo que queráis, ¿vale? O ver código más grande, lo que queráis. Respecto al ORIF y el ANDIF, ¿Sí? ¿cómo va este? Aquí. Respecto al ORIF y el ANDIF, cuando, o sea, el ANDIF tienen que devolver todos los permisos a Allowed para que se valide. Exacto. Y el ORIF, con que haya uno Allowed, ya Sí. pasaría. No, si hay un forbidden, siempre se hace el forbidden. Vale. La diferencia está en que si hay un neutral, con el ORIF y hay un neutral y un allowed, se queda el allowed. Vale. En el ANDIF no. Esto, por ejemplo, si tú estás implementando un sistema de access check a nivel de ruta y estás metiéndole como uno más a un módulo que esté trabajando, que tenga el suyo y devuelve un neutral. Y dices, vale, no me está dejando entrar, pero bueno, no hay problema. Yo le meto detrás otro que devuelve un allowed, neutral más allowed, me tiene que dejar pasar. Pues no. Vale. Que te está devolviendo un neutral, de ahí no vas a poder pasar. Tienes que utilizar otra estrategia para modificar ese resultado si quieres entrar a esa ruta. Vale, gracias. ¿Más dudas? Explico de puta madre. Bueno, pues nada, muchas gracias por venir.